vamos a dar inicio a esta nueva sesión del programa Estéticas Insurgentes, cuyo invitado es nuestro compañero Alfonso Anaya. Este es un programa que hacemos todos los jueves a las 4 de la tarde, hora de Venezuela, con invitados nacionales e internacionales. Principalmente están, bueno, los compañeros y compañeras de la Universidad Nacional Experimental de las Artes que han hecho sus posgrados, sus doctorados, sus maestrías. Empezó con la intención de difundir todos los estudios que se han hecho allí en la universidad, y bueno, ha ido creciendo tanto en público como en temáticas, etcétera, porque es el trabajo común de dos instituciones que para nosotros son muy importantes en la transformación de la nueva espiritualidad de la revolución bolivariana, que son la Universidad Nacional Experimental de las Artes, de la cual yo soy, me corresponde, no soy, tengo la responsabilidad de ser en este momento el vicerrector académico. Aquí con nosotros está también el vicerrector territorial de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, y el profesor Humberto González, que es el director del Centro Internacional para la Descolonización, Luis Vigot. Y entonces les leo un poco la trayectoria de Alfonso. Alfonso nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, México, y por segunda vez y en definitiva en Morazán, en el oriente de El Salvador, porque como bien dice Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde nos dé la chingada gana de nacer. Como resumen de formación, acción de vida, Alfonso nos dice que en términos profesionales, artísticos, artesanales y de actividad política y social, estudió vagabundería aplicada, versos al viento, lector de almas y de nubes, es licenciado en ciencias ocultas con diploma al mérito en desobediencia y rebeldía aplicadas, también es activista social internacionalista, un tanto bolo. Para los que no estamos acostumbrados a la palabra bolo, bueno, tiene que ver con la rumba, con el goce de la vida. Es artista plástico y educador popular. Se formó en licenciatura en Economía y ha participado en diversos talleres, cursos, conferencias, simposios, etcétera, que tienen que ver con aspectos históricos, teóricos y técnicos de las artes plásticas. Ha hecho múltiples exposiciones, tanto en la universidad, en universidades mexicanas como en Venezuela y en otros lugares. Yo no voy a leer en extenso la trayectoria de Alfonso, pero es un hombre primero, yo creo que es un hombre combativo, un poeta de la vida y de nuestros pueblos latinoamericanos. Les voy a pasar por el chat las direcciones de varios trabajos que él tiene en internet, para que quienes quieran luego puedan ver algunas instalaciones, algunas de las cosas que ha hecho Alfonso en toda su trayectoria como artista y como luchador político y social que es. Actualmente trabaja como activista social en diversas organizaciones como Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina Monseñor Romero, la Nueva Constituyente Ciudadana y Popular, la Coordinadora Regional del Sur. Ha realizado y realiza primordialmente trabajos de formación política de cara a fortalecer los procesos de lucha social y política en el país, al mismo tiempo que continúa desarrollando su trabajo desde las artes plásticas. Bienvenido, Alfonso, querido. Y la dinámica es que tú tienes cerca de unos 45 minutos para hacer una exposición, y después los compañeros y compañeras podrán tener la posibilidad de hacerte preguntas, de hacer comentarios, de preguntarte por ese búho que tienes tan bello ahí en la pared.
por ejemplo. Bueno, bienvenido y quedas en el derecho de palabra, Alfonso. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias a todas y a todos por estar aquí en comunión, congregados en este mismo sentir, en este mismo espíritu de la rebeldía y de esos sueños que llevamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Quiero, antes de hablar de las irreverencias, agradecer a nuestro gran irreverente, al que hace posible que hoy estemos reunidos y reunidas, a nuestro amadísimo comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que indudablemente sin él no serían posibles estos puentes que tenemos ahora, porque él abrió de par en par la puerta, no solo para soñar, que ya es decir bastante, ya en aquellos momentos, como ustedes bien saben, que supuestamente había llegado el fin de la historia y los pueblos no teníamos derecho a soñar. Y yo por eso quiero no solo agradecer, sino en lo particular, y creo que me acompañarán en esa idea, dedicar estas reflexiones, estos pensamientos, estas vaciladas y bromas que vamos a hacer el día de hoy a nuestro amado comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que dentro de los irreverentes y rebeldes, él lleva bastante por delante, ¿no? Lleva una estela de luz que nos ilumina y que nos anima a seguir siendo irreverentes y ser rebeldes ante el estado de cosas de un capitalismo aún dominante. Luego quiero agradecer compañero, cuate, pana, chero, dicho en el idioma de mi segunda patria, El Salvador, la invitación para participar en estos conversatorios de estéticas insurgentes. Muchísimas gracias, Luis, por esta oportunidad y sobre todo por la oportunidad de volver a estar en comunicación, en contacto, de podernos ver, aunque sea a través de estos medios. Y de estas conversaciones de estéticas insurgentes organizadas por la Universidad Nacional Experimental de las Artes, que es una de las tantas y extraordinarias creaciones de la Revolución Bolivariana, que sin duda debe ser ejemplo para nuestros pueblos, estas universidades que se abren al espíritu creador, a la inteligencia creadora de los hombres y mujeres de nuestra América Latina, porque como bien sabemos, en la gran mayoría de nuestros países lo que sigue existiendo es estas universidades elitizadas, a donde tienen el derecho de excluir a los grandes talentos de nuestros pueblos. Yo recuerdo con gran emoción y, cómo no, con gran alegría cuando Chávez dijo se acabó el derecho el examen de exclusión y ahora las universidades están abiertas. Y para mí es un gusto y un honor poder estar en esta conversación con ustedes a través de esta universidad que es un sueño concretado de la Revolución Bolivariana. Ahí es a donde se nota y se sabe cómo va dando pasos firmes ese sueño que soñó Bolívar y que luego Chávez le trajo a nueva vida, a nuevo impulso. Y bueno, que también estos conversatorios organizados por el Centro Internacional de Estudios para la Descolonización, Luis Antonio Vigot. Cosa que celebro muchísimo que haya un instituto con tal nombre, porque es urgente que avivemos el pensamiento descolonizador. Yo puedo decirlo y con toda franqueza, pero también con gran dolor en el alma, que en países como el mío todavía vivimos la oscurana de la colonización, porque hay que asumir cosas que hay que asumir. Nosotros todavía seguimos siendo una vergonzante colonia del imperio yanqui, ¿no? Y entonces ustedes ahora ya tienen, además del orgullo de esa revolución bolivariana, un instituto que está llevando a cabo estos procesos de racionalización, de análisis, de reflexión, pero también de sistematización del pensamiento liberador de nuestros pueblos. De verdad
lo celebro. Y bueno, de nuevo agradezco esta invitación para participar en la conversa del día de hoy, Irreverencia, Arte y Rebeldía. Y bueno, voy a permitirme ir leyendo unos párrafos que para esta ocasión he preparado, y también bebiendo un poco de alguna sustancia que vaya permitiendo que se remojen las cuerdas bucales y también las cuerdas del alma. Que por ahí oí decir que la mejor tequila del mundo es el Cocuy. Eso lo discutiremos tal vez en otra ocasión. Bueno, la irreverencia es una de las maneras en las que se ha expresado y se expresa la inconformidad en contra del orden establecido, que es la desigualdad, la exclusión social, la injusticia económica, la explotación, la marginación y la discriminación de todas aquellas otras formas de opresión. Desafortunadamente, unos cuantos sobre la gran mayoría de la población. Entonces, la falta de respeto, que es eso, la irreverencia, a lo que ellos quisieran que nosotros respetáramos, que los irreverentes respetáramos las cosas que ellos suponen que para nosotros también debieran ser sagradas, como el poder, como la iglesia, como la familia, como la propiedad privada. Esa irreverencia se convierte en una forma de disidencia, de desobediencia, de resistencia como respuesta de los oprimidos. Luego entonces, cuando nosotros los irreverentes, nos manifestamos, somos descalificados, demonizados, estigmatizados desde el poder. Los poderosos de ayer y de hoy nos llaman blasfemos, herejes, antisociales, inadaptados, vagabundos, buenos para nada, gente sin oficio, etcétera, etcétera. Por cuestionar justamente la discriminación, la marginación, la exclusión, la explotación y todas las formas de injusticia social, económica que padecemos en la mayoría de nuestros países. Pero la irreverencia se viste de burla, de sátira, de sorna, de sarcasmo contra los poderosos. Llámese las autoridades tiránicas, que se disfrazan muy hábilmente de demócratas, los empresarios explotadores, los clérigos en sus diferentes modalidades y presentaciones, pero que en la gran mayoría las cúpulas eclesiásticas son cómplices de la injusticia, son socios de los poderes políticos y de los poderes económicos. Pero también esa irreverencia se manifiesta contra las situaciones de marginalidad que se viven en nuestros países, en las cuales la mayoría de la gente trata de sobrevivir, de ir pasando poco más o menos, lo menos peor, decimos, que se pueda en esas situaciones de precariedad extrema. Y una de esas maneras es la irreverencia, que nos permite hacer chistes, burlarnos de nuestra propia condición, como una manera de sobrevivir, pero también de resistir, y de decir a lo mexicano, tal vez en venezolano sería qué bolas, aquí diríamos cómo chingados no, podemos aguantar todavía un poco más. Pero eso también anuncia esa irreverencia, esos chistes, esa burla, anuncia que hay ahí una sublevación en ciernes, hay allá abajo una inconformidad latente, palpitante, que está buscando la forma de emerger, de salir a la superficie. Y en este punto hay que recordar que el Santo Oficio, es decir, los inquisidores, se encargaban no solo de validar, de calificar, sino también de imponer con la cruz y la espada, a sangre y fuego, lo que ellos decían era lo sagrado, lo divino, pero también lo correcto, no solo en términos religiosos, que ya es decir bastante, porque recordemos que siempre nos han querido imponer una sola versión de Dios. Pero no solo era ese el tema, sino que también nos quisieron, de alguna manera nos impusieron en términos morales, que es lo correcto, en términos económicos y políticos. Es decir, justificaron el orden establecido por la colonia en aquellos aciagos días,
de tanta persecución a lo diferente, a lo que no fuera lo católico, lo promonárquico, lo sumiso a los poderes coloniales. De modo que aquellas prácticas que tenían que ver con la crítica, con la insubordinación a esos poderes, como por ejemplo lo que ellos llamaban el ejercicio desviado de la sexualidad, y aquí se incluye todo lo que no corresponda a la hipócrita moral impuesta por la religión católica. También criticaban y descalificaban a las prácticas de la medicina ancestral, a la chamanería, a nuestra arquitectura, a otras ritualidades y a otras espiritualidades que fueron ferozmente perseguidas. Y aquí me detengo un momento, me gustaría decir que fueron, pero que aún hoy en día son ferozmente perseguidas. Hay aquí en mi país todavía una corriente muy fuerte dentro de la iglesia, no solo la católica, sino la protestante fundamentalista, los inquisidores que descalifican las ritualidades ancestrales de los pueblos originarios. Bueno, entonces, en suma, digo, la irreverencia es una forma de resistencia ante los opresores. Y esto es muy importante porque en la irreverencia se rescatan las raíces de nuestros ancestros, en las que hay un abanico de poderes míticos y reales, que desafían a los poderes impuestos. Así, por ejemplo, nuestros pueblos creen, y con razón, que todavía algunos de nuestros ancestros, como nuestro Tlatuani Netzahualcoyotl, que era poeta y arquitecto, y un gran amante de las flores y de los pájaros. De hecho, él construyó un jardín botánico, se dice que el primer jardín botánico de la Latinoamérica, pero que amaba más, sobre todo amaba más a su hermano el hombre. Anda todavía con nosotros por aquí y por allá, y el espíritu de Miguel Hidalgo, y se presenta el espíritu de Zapata, ¿por qué no, verdad? Y de Rubén Jaramillo y de otros luchadores y luchadoras de nuestra patria y de las patrias de toda la América Latina, ¿no? Y entonces esos poderes míticos y reales que desafían a los poderes impuestos, y entonces se cree, por ejemplo, que las plantas sagradas y medicinales curan todo tipo de males, que hay piedras tan afiladas que pueden causar más daño que las armas de los conquistadores, de los opresores, que los cantos nocturnos trastornan los sentidos del enemigo, y que las ceremonias a la luz de Ixchel, nombre de la luna en idioma maya, en definitiva aterrorizan a los invasores. Todo ello es un compendio bastante extenso de creencias, de ritos, de prácticas, de una culturalidad que se niega a ser borrada y que no ha podido ser borrada y que ya no podrá ser borrada de la faz de la tierra. Un elemento más y también clave de la irreverencia es que es una síntesis cultural, pues en muchas ocasiones se toman los propios símbolos, y eso es clave, de los poderosos como parte de esas acciones de irreverencia, de modo que es muy común observar a sus santitos, a sus vírgenes, a sus políticos, a sus empresarios, adornadas, estilizadas, deformadas, satirizadas, demolidas por otros símbolos que son las raíces de nuestros pueblos. Y eso hace un puente de la irreverencia en donde se reconocen los vilipendiados, los explotados, los marginados. De allí que algunos mitos, como el de la Virgen de Guadalupe, que se le apareció al indio Juan Diego, cobren una relevancia fundamental, como es el caso de la Virgen de Guadalupe, que en manos del cura Hidalgo movió a miles, tal vez a millones de mexicanas y mexicanos en el primer y fallido intento de independencia de México. Es decir, cómo se van dando esas fusiones, esos puentes entre las culturas, y cómo la irreverencia es capaz de tomar los propios elementos de los dominadores para volverlos una lanza e invertirlos en su uso, en este caso en un uso liberador en esa lucha
emancipatoria que desafortunadamente, sería otro tema, no logró culminarse, ¿no?, en ese primer intento fallido de independencia de México. Con las irreverencias debo decir que nacen, crecen y se fortalecen los disidentes, los espíritus libertarios que están imbuidos de temores, de melancolías, de virtudes y defectos, de sueños, de rabias y finalmente de ideales de justicia y libertad. Así pues, la irreverencia va creciendo como un grito que encuentra eco, y eso es clave, como la irreverencia de unos que fueron, ya dijimos hace un rato, que fueron estigmatizados, que fueron discriminados, que fueron señalados, encuentra en otros, en los otros explotados, a sus pares, a sus colegas, a sus compañeros de lucha, de pelea, ¿no? Dando pasos en búsqueda de los cauces para la construcción de nuevas realidades. Es muy importante destacar que dentro de las irreverencias es de primerísimo orden citar la irreverencia a lo que la Santa Iglesia puso como lo divino, lo sacro, lo natural y lo normal del amor. Esta parte es vertebral porque en ella han logrado contener, y no solo contener, sino encarcelar los sentimientos y los pensamientos, lo que ahora se dice los sentipensamientos de libertad. Porque ellos institucionalizaron un solo y único y válido concepto del amor, del que viene del mandato de lo alto, donde según los preceptos de los clérigos, hay solo ese vínculo que es el matrimonio, en donde ese matrimonio, por las vías institucionales de lo católico, es el que agrada a Dios, pero también a la sociedad. Y ahí hay un montón de elementos que son clave, porque con el amor encarcelado en el matrimonio, se fortalece aquello que también ya discutimos en otro momento, que es el tema de la propiedad privada y el tema de un solo poder y el tema del ejercicio del predominio de uno sobre otra y sobre otros. Entonces, es clave esta construcción e institución del matrimonio y del amor que ellos nos recetaron, nos quisieron imponer. Pero, y aquí siempre hay los peros, dijo mi compadre, ¿no? Siempre hay los rebeldes, los irreverentes. Y ahí podríamos citar a una bola de gentes maravillosas que han alumbrado a nuestros pueblos, pero yo solo citaría a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que en un contexto tan absolutamente inquisitorio se sublevó, no solo en esta parte que ya se ha estudiado mucho, que es la parte académica y sus destacados escritos literarios, sino en el tema del amor, donde ella claramente está planteando, y además que dentro de la institución religiosa, inquisitoria por definición, su vocación amorosa, su vocación de pasión por el cuerpo, por el placer, por el goce. Entonces, es realmente emocionante, ilustrativo, y debe ser inspirador el pensar a Sor Juan en ese contexto, siendo irreverente, pero además siendo insurrecta. No solo que irreverente, que ya es bastante en esos tiempos, a donde se recordarán, le formaron un juicio y la llevaron ante las autoridades eclesiásticas y le hicieron un sinfín de torturas, que ahora decimos son torturas psicológicas, pero no solo torturas psicológicas, sino también físicas, y no lograron doblegar su ejemplo, que todavía hoy día sigue siendo válido, ¿no? Porque desafortunadamente muchas personas siguen encarceladas en el concepto, yo digo hasta ridículo y mezquino, de ese amor de una institución podrida que es el matrimonio. Entonces, por fortuna, y esto es clave, el amor, como un gran océano, lo hemos abierto a fuerza de romper no solo los esquemas, sino también las prisiones del pensamiento, pero también las prisiones reales que nos han impuesto, porque ya sabemos, ha habido toda una forma de legalidades en las que ellos han establecido que sí y que no es válido, pero las hemos al fin y al cabo ido rompiendo, ¿no?
El orden colonial fue un orden impuesto de arriba hacia abajo y tiene que ver también con la lógica de lo que ellos conciben todavía, no que concibían, de que el poder viene de lo alto, de lo de arriba, del Dios, tal, ¿no? Y sus formas sociales también van en ese sentido. Las económicas, las jurídicas, las religiosas, van de las jerarquías para el peladaje, para los patirrajados, para los descalzos, ¿no? Para los nadie y los nada, que seguimos siendo las grandes mayorías, ¿no? Y con el atributo de que todas esas formas sociales, económicas, jurídicas, religiosas, eran y quisieran que fueran inmutables todavía, ¿no? Como las impusieron desde la época de la colonia. Hoy día nos siguen predicando la inmutabilidad, ¿no?, de las cosas, de esta realidad que vivimos de injusticia, como ya lo he dicho, en la mayoría de los casos de nuestros países, seguimos viviendo una realidad de una democracia burguesa, que no es democracia, es una tiranía disfrazada de democracia, y el libre mercado, que ni es libre y es una barbaridad de explotación de nuestros recursos y de nuestra humanidad y del medio ambiente, etcétera, ¿no? No así en pueblos como el bolivariano o venezolano, y no por poca cosa es sometido a este criminal bloqueo que, digámoslo claro, no es un bloqueo, es una guerra y misericordia cínica del imperio yanqui en contra del pueblo venezolano por atreverse a ser irreverente de los códigos que nos plantearon que había que respetar, y ustedes, gracias a Dios, gracias a Chávez, gracias a ese pueblo heroico, se decidieron a ser libres y rompieron con esa lógica de la subordinación a los poderosos, tanto a la oligarquía criolla como al imperio yanqui, ¿no? Claro, sabemos que los costos, y hablábamos hace un rato de esos costos, no han sido y son menores. Creo que fue ahí cuando se interrumpió el internet, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de los costos que hemos pagado en términos de los irreverentes y las irreverentes. En ese palpitar de la irreverencia, como el agua busca los cauces de su esperanza y su furia, uno de los más vitales y yo diría principales cauces es el arte, que en sus diferentes expresiones encuentra diversas maneras de explicitar todo ese fuego que nos atormenta, el pueblo, pero también que nos anima a por otros mundos posibles. Esta parte yo creo que es muy importante porque ahí entramos entonces como la irreverencia no se queda solo en esos actos que podríamos decir, pues están bien, son actos de valentía, de dignidad, sino que van buscando ese camino de cómo volverse más contundentes. Y definitivamente las artes, no el arte, sino las artes, en su gran abanico, abren esa posibilidad de que los pueblos a través de las artes manifiesten su hartazgo, su cansancio, su aburrimiento ya de estar sometidas a los poderosos. Diría yo que entonces el arte es un escalón superior en la lucha por buscar alternativas contra el capitalismo neoliberal, patriarcal, homofóbico, racista, depredador todo lo viviente de nuestra Pachamama, pero también de nuestras culturas, las culturas de nuestros pueblos. Y allí en el arte, con las artes, diría yo, se afilan los cuchillos de la crítica más feroz. Y eso es un papel fundamental de las artes, ser un cuchillo afilado de crítica al poder, a los poderes que se creen inmutables y que los dueños del poder y del dinero quisieran que no se moviera, que no los testearan tantito, que no se los pusieran en el microscopio para ser analizados y criticados con toda la mordacidad que tienen que ser criticados porque son un lastre para la humanidad, para poder vivir en dignidad y en justicia, ¿no? Por otro lado, es importante decir que el arte no rehuye el desafío frente a la historia y frente a esta brutal realidad de exclusión. Al contrario, el arte asume, y quiero insistir, el arte, las artes, asumen sin solemnidades, sin poses, sin estereotipos, ni heroísmos siquiera, su tarea. Simplemente va desnudando, va desbrozando, va desenmascarando con las diferentes expresiones artísticas a cada una
de las formas de injusticia globalizada que en estos días se presentan como democracias de libre mercado, ¿no? Y aquí es muy, muy interesante cómo vamos avanzando, digo, vamos avanzando como pueblos del mundo en esa construcción de dignidad en rebeldía. Para mí ha sido una muy grata impresión ver cómo por primera vez el pueblo palestino marchó en las Olimpiadas como el pueblo palestino. No se lo regalaron, es una conquista de la denodada, de la paciente, del martirologio del pueblo palestino por no renunciar a su identidad, a su cultura, a su derecho de tener una patria y un Estado. Es la rebeldía del pueblo palestino la que le dio el derecho de estar en las Olimpiadas, que tuvieron que reconocerlos en esos Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces es un orgullo no solo para la Palestina heroica, sino para los pueblos del mundo. Cualquier hombre, cualquier mujer, debemos sentirnos honrados de esa dimensión de humanidad que tiene ese pueblo. Pero no quedó ahí, hubo otras señales al respecto. Aquel luchador argelino que en una, yo diría, en una disposición de coherencia humana y de coherencia revolucionaria, no luchó contra un atleta de un Estado genocida, de un Estado terrorista, que es el Estado israelí. Pero la cosa no paró ahí, ¿no? Hubo otros actos de irreverencia, como fue el de algunas deportistas que no quisieron ya usar esos trajes que impone el sistema patriarcal, el consumismo capitalista, a donde la mujer no es vista como deportista, sino como un objeto, como una mercancía que tiene que exhibirse en estos certámenes deportivos, ¿no? Y entonces ahí está otra vez la irreverencia, ¿no? Que les rompe el esquema y hasta les meten una multa. Pero ahí viene y revienta entonces el concepto que ellos quieren que permanezca inmutable desde ese sistema económico capitalista patriarcal, que la mujer es esa cosa que tiene que exhibirse ante los ojos de los machos. Y bueno, estamos ahí en esa pelea y son cosas que anuncian lo que viene ahí, nada nos lo han regalado. Eso es el eco, decía yo hace un rato, el eco de esas irreverencias que otras y otros van escuchando en diferentes lados. Ya hemos visto ese movimiento feminista recorriendo a la América Latina y cimbrando a los poderes, ¿no? Pateándoles la puerta como tiene que ser, por exigir el respeto a sus derechos como mujeres, ¿no? Entonces, ante ello, el poder del autoritario, de los antidemocráticos, de los fachos, tiene enfrente la voz del poema y tiene la voz de los cantores y la caricatura. Hoy los memes, ¿no? Que a una velocidad impresionante vienen llenos de ironía, de humor negro, de irreverencia, que los desnudan, les bajan sus ropas para exhibir sus miserias, a los fachos, a los fachos disfrazados de demócratas, a los tiranos disfrazados de pueblo, que los hay, son muy hábiles, ¿no? Pero que los pueblos también en esa experiencia de lucha van aprendiendo quiénes son verdaderamente lo que nos representan y los que no nos representan, ¿no? Y el arte, dentro de su extraordinaria complejidad, porque eso hay que asumirlo, el arte no es una construcción sencilla, tiene una alta complejidad en términos intelectuales, culturales, espirituales, técnicos, ¿no? Pero también es la manera, pienso yo, más sencilla, más sutil, más sabrosa de hacer contacto con nuestros pueblos, ¿no? Y entonces los artistas, en sus diferentes disciplinas, logran tocar las invisibles cadenas que tienen oprimidos a nuestros pueblos. Y no solo las tocan, sino que las van rompiendo y van dándole elementos a la gente, a este pueblo, a este conglomerado que nos llamamos pueblo, para que vayan pensando y repensándose en las realidades que vivimos. Y desde ahí, no solo pensarse para sí, sino pensarse para con los otros, con aquellos y aquellas que nos acompañan, con los que sufrimos los transportes que no tienen condiciones de humanidad, los salarios precarios, los trabajos. Decía yo que desde esa complejidad el arte también es una de las maneras más sencillas y yo digo lúdicas y divertidas
de propiciar elementos para conocer y conocerse en esa realidad, en esa compleja realidad de injusticia, ¿no? Hay que recordar que los inmemorables, la irreverencia, la burla, la transgresión, se han instituido, no sé si instituido de la mejor manera, ¿no? Pero se han utilizado como estrategias artístico-pedagógico-políticas. Esa parte me parece de vital trascendencia porque no es que se hace arte, se hace un arte con una visión político-pedagógica. Y ahí yo pondría un ejemplo que para mí fue un ejemplo de vida cuando tuve la oportunidad de compartir algún tiempo en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Claramente cuando había una campaña militar, se hacían canciones con un sentido de la lucha revolucionaria, canciones que enseñaban y adiestraban y preparaban y animaban al pueblo a luchar. No solo se hacía música, se hacía poesía y se hacía teatro y se hacían pintas y se hacían murales y se hacían una serie de construcciones desde las diferentes expresiones artísticas, aún en las limitaciones de una guerra revolucionaria, pero en las que se sabía que las artes jugaban un papel en términos de la construcción de la conciencia política para la incorporación a la lucha revolucionaria. No es el único ejemplo, yo lo llamo ahora porque es una de las experiencias que me ha tocado vivir, ¿no? En algunos casos, esta operación, intervención del arte como demolición de lo simbólico, asume formas violentas, de acción-intervención artístico-político-pedagógica, dije yo, ¿no? Que se orientan hacia la vandalización, sí, como no, y hacia la ruptura de las sagradas, sacrosantas imágenes y símbolos del poder. Esas prácticas en muchas ocasiones son vitales ejercicios teórico-artísticos, es decir, ese juego liberador, forjador de conciencia, que es la teoría-praxis, praxis-teoría, ¿no? Que es básico para que construyamos, sí, arte, pero también construyamos teoría del arte, pero vinculada a una acción, a una praxis, que nos permite entonces consolidar las grandes vertientes de las artes revolucionarias. Eso me parece muy importante y lo hemos vivido y lo seguimos viviendo por fortuna, tal vez no en su mejor momento hoy en la América Latina y en el mundo. Las acciones específicas de los artistas insurrectos las podríamos citar en algunos de sus rubros, no sé cómo llamarlo, como el video, la pintura, la muralística, la poesía, textos literarios, las instalaciones, canciones, el teatro, videos musicales, el performance, el arte conceptual, el cine y un largo y extenso abanico de modalidades artístico-culturales de nuestros pueblos, ¿no? Allá hay los titiriteros y hay una bola de cosas que permanentemente están emergiendo de las entrañas del pueblo en la búsqueda de cómo expresar sus inconformidades, pero también sus anhelos, pero también su ánimo a la lucha, ¿no? Y entonces esas expresiones las podemos definir como ejercicios de irrespeto, unas veces medio encubierto ahí, medio soterrado, medio como que no quiere la cosa, y otras veces como un franco y frontal y valiente ataque a todo aquello que nos oprime, a todo aquello que nos tiene bajo el yugo de los injustos. Este tipo de acciones es radicalmente irónica y va cargada de cuestionamientos, de sarcasmos, de parodias hacia el orden económico, social y político. Lo que con el establishment que decimos, ¿no? Por ello, en otros momentos también, por ello en estos momentos, no en otros, en estos momentos también se sigue estigmatizando y se sigue satanizando y se sigue descalificando y lo que es peor, se criminaliza. Hoy se criminaliza y ahí tenemos los ejemplos de los compañeros del País Vasco, ¿no? Compañero que está encarcelado por ofender. Hagan usted el chingado favor, decimos en México, por ofender a la monarquía. Si la monarquía es la peor ofensa que todavía puede estar viviendo el pueblo español, ¿cómo fregados va a ser posible que a estas alturas del siglo XXI sigan sufragando a estos parásitos que saquearon a la América Latina y solo han vivido de robado? Y entonces se encierran a una persona, la meten presa,
porque dice estas verdades. Entonces, no es que lo hicieron, lo siguen haciendo, que siguen padeciendo nuestros artistas la censura y la cárcel y el asesinato, ¿cómo no? Podemos decir que los artistas, esta parte es muy importante, han sabido leer la situación social y política del momento. Algunos, es cierto, algunos inclusive se han adelantado a ciertas situaciones políticas y económicas de sus países, de nuestras realidades, pero otros también han tenido el tino de leer esas situaciones concretas, pero además de saberlas leer, las han podido expresar a través de su obra, retratando, pintando, musicalizando el hartazgo, la inconformidad, la sed de justicia y de libertad. Y de manera que su trabajo, cuando hace esas instantáneas, se vuelven un referente, porque la gente, nuestros pueblos, se sienten cantados, se sienten poetizados, teatralizados, sintetizados en esa capacidad creadora de nuestros artistas. Y entonces ahí ese arte coge dimensión de instrumento artístico, pedagógico, político, que no es cosa menor. Estamos hablando ya de los instrumentos entonces desde las artes para la lucha, primero para la construcción de conciencia y luego para la lucha, ¿no? Es decir, más allá de las cuestiones puramente estéticas, el trabajo de las y los trabajadores, y esta parte también me gusta mucho hablarla, mencionarla, de las trabajadoras y trabajadores del arte, porque desde la perspectiva burguesa, desde la perspectiva de los dominadores, son cosa aparte los artistas, no son cosa en el limbo. Ahí estábamos viendo toda esta pantomima ridícula, grotesca, ofensiva del fútbol, que son otros sirvientes, ¿no? Esclavos, esclavizadores, ¿no? Que están llorando porque Messi dejó al Barcelona porque se ganaba no sé cuántos miles de... Un semidios, ¿no? Que es un instrumento de dominación y de control social y político de los poderosos. Y entonces nos han presentado a los artistas como cosa aparte de nosotros, como que ellos son los semidioses. No son trabajadores del arte, eso no, como van a ser trabajadores y trabajadores. Yo creo que sí lo son, y son trabajadores desde la perspectiva de que profundizan en la problemática que vivimos, que sufrimos en nuestros pueblos, pero que además no solo que profundizan en esa reflexión, en ese análisis, sino que nos dan los elementos para construir un punto de inflexión en donde el arte cobra esa dimensión mayor, que es volverse detonador de conciencia, constructor de conciencia, que hace que las personas, que los pueblos nos asumamos en la necesidad de organizarnos y volvernos rebeldes, rebeldes para la lucha, para la construcción de esos sueños que tenemos allá adentro, que son sueños de justicia y de dignidad. Casi voy terminando. Vale decir que el arte no en abstracto, sino en sus diversas expresiones y modalidades acompaña, anima y desafía al pueblo a soñar otros mundos posibles, pero no solo a soñarlos, sino a disponerse, a ponernos en aras de construir, de luchar esos sueños que tenemos necesidad, no solo que tenemos sueños, que tenemos necesidades concretas como son pues la educación, que son la salud, que son la vivienda, que son mejores condiciones de vida en nuestros trabajos, etcétera, etcétera. Entonces ese arte popular, ese arte revolucionario, en una de sus tareas lo que nos anima es a demoler el viejo orden, pero también a animarnos a construir un nuevo orden, una nueva visión que desde lo político, podríamos decir, se está viviendo, se vive ya desde hace años en Cuba, pero ahora se está viviendo entonces en la bolivariana Venezuela, ¿no? A donde el pueblo hace política, pero política protagónica, política participativa, no que va a las urnas cada ciertos periodos, escoge a unos payasos que no nos representan porque solo representan los intereses de los potentados, de los poderosos, de la clase política, un grupo de maleantes, un grupo de mafiosos, y seguimos en las mismas condiciones. Podemos entonces afirmar que el arte es arte para la rebeldía, para la insurgencia, y que no se sujeta a las propuestas tradicionales
sino que viene dado ese arte por las situaciones reales de la vida cotidiana del pueblo, por lo que su vocación es la de transgredir, cuestionar y llamar, sí, primero a la reflexión, pero luego a la acción política. No puede, es un arte que moviliza, que no nos pone a cantar como hacen las canciones rancheras, y tengo que decirlo acá, la música ranchera es de las cosas más patéticas por misóginas que hay en las supuestas artes, ¿no? Y yo lanzaría un desafío para ver si alguien me puede decir una canción ranchera que no sea misógina, difícilmente, y que es un arte de lo contemplativo, para cantar y llorar y reproducir los valores de la dominación patriarcal capitalista, ¿no? En suma, el arte tiene que ser ruptura, entendido como forma de transgredir los cánones de lo visual, auditivo, cognoscitivo, donde el orden, la simetría, lo políticamente correcto, el concepto clásico de la belleza, contemplativa. El arte por sí y para sí es roto, es resquebrajado, arrasado, ya que visibiliza desde el análisis crítico e histórico de ese contexto su quehacer. Y por ello, desde ese lugar, desborda las representaciones conocidas y reconocidas como válidas. Otra vez ahí tenemos esto, lo válido, lo que es sacrosanto, ¿no? Desde la estridencia y la desidencia, es detonante este arte, que utiliza la fealdad, lo grotesco, la sangre, lo popular, las ritualidades, la ironía, el sarcasmo, la crueldad en la que en medio vivimos hoy, la parodia y la protesta social como estrategias no solo de lo artístico, sino que retrata en eso artístico las resistencias del pueblo, lo subversivo de lo popular, planteando entonces unas nuevas maneras de hacer política, unas nuevas maneras a donde el pueblo está entendiendo que él es el que se tiene que representar. Ya no necesitamos que vengan otros a representarnos porque solo se han representado a ellos mismos. En este nivel ya nos va quedando muy claro que no necesitamos que los artistas vengan y nos digan que la maldad es mala, sino que nos muestren, que desnuden e incluso agiten, y esa parte es muy clave, las contradicciones de nuestro tiempo. Tiene el artista que agitar las contradicciones de nuestro tiempo. En cada espacio de la vida, que no deje nada sin tocar, su pincel, su verso, el ojo de su cámara, su canción, su prosa, deben darnos los argumentos para razonar, para comprender a profundidad, que o nos rebelamos, nos amotinamos, nos levantamos y finalmente nos insurreccionamos, o no hay futuro para la humanidad. Finalmente diría yo, las artes no pueden quedarse solamente en bellas y apolíticas, porque eso aquí es lo que nos han vendido. No, las artes no pueden ser más que bellas, porque son bellas de por sí las artes para sí mismas, y no se deben meter en política. Yo digo, no, las artes tienen que ser críticas y políticamente comprometidas. Había varias cosas que se me ocurrían oyéndote, ¿no? Decir que hay una estética neoliberal totalmente redonda, ¿no? La estética de la dominación es redonda porque tiene todo el tiempo del mundo para perfeccionarse. Entonces es impresionante, y ahorita la comentaba sobre el tema de Colombia, de cómo Colombia logra presentarse, y si tú entras a una página cualquiera, un portal de Colombia, se ven todos modernos, políticamente correctos, interesante y muy blanco. Justamente como el traje de una cosa que es un sistema de dominación cerrado. Nos decía el martes un compañero colombiano que detrás de toda, por ejemplo, cruzado con la participación indígena, entonces estaba también la corrupción que practica sistemáticamente el régimen, que es un régimen asesino, invasor y narcotraficante, sostenido además ahora por una nueva fuente de
de ingresos como es el mercenarismo, ¿no? Y sin embargo se sabe presentar así, ¿no? Tal vez allí entonces uno ve cómo la irreverencia comienza por cualquier parte, por cualquier forma, porque tiene que empezar a darle forma a lo que pueda llegar a ser una rebeldía completa, es decir, un planteamiento, un cuestionamiento completo del orden, y que mientras no tiene sus herramientas estalla y va agarrando sus propias formas y su propia estética. Nosotros, tú comenzaste hablando de Chávez y después yo siempre quiero que así como Luis lo hace, recordar que para nosotros el descolonizador es Chávez. Es la segunda cosa que te quería decir. Porque, y justamente su labor descolonizadora comienza en la propia, en los actos de irreverencia. Es decir, es el tipo que está preso, que es una de las circunstancias en las cuales a uno le ponen la pata en el cuello y lo someten, y justamente cuando está sometido y derrotado, entonces dice solamente una palabra por ahora, y parece que más bien él fuera el captor de los captores que tiene. Es el tipo que ya en otra actitud, ya no tan recto, sino más bien como con cara de niño tremendo, va a juramentar por primera vez como presidente y dice, juro ante esta moribunda constitución, y solamente diciendo eso le dice a la gente que está allí presente, ¿no? Y es el tipo que le estampa un beso a la reina Isabel, esa reina eterna que tuvieron un año, y ante las críticas horrorizadas de la gente de que el señor no sabe que a la reina no se le pegan besos, hace sentir su venezolanidad, su espontaneidad, su autenticidad, ¿no? O sea, es una reverencia de parte de ser auténtico, de decir que nosotros existimos, que existimos como somos, que somos orgullosos de ser como somos, y que pues, estamos dispuestos a abrir a partir de esa irreverencia el hecho de ser de otra manera, de abrir otra oportunidad, de empezar a descolonizarnos y a pensar cómo se descoloniza, cosa que nunca podía estar previamente planificada, ¿no? Una tercera cosa que se me ocurrió allí oyéndote hablar es el tema del arte, que ese también me gustaría que volvieras a conversar un poco, ¿no? Porque a mí me preocupa un poco cuando la gente empieza a hablar del arte político como única forma de plantearlo, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros que estamos en un proceso de cambio, y Chávez lo dijo y lo sigue diciendo todo el tiempo, porque Chávez tiene esa cualidad de hablar y de seguir hablando y seguir repitiendo las mismas cosas. Dice que no hay revolución si no hay revolución dentro de la revolución, y que siempre le hace falta a esa forma autoritaria, clientelar, machista también, que siempre se reimponen cada vez que uno se descuida. Le hace falta también tener un arte impugnador, y es impugnador mientras es auténtico. O sea, hay una cosa que ponía yo ahorita en el concurso de UNEARTE, que era un manifiesto de Trotsky y André Breton sobre la libertad del arte, ¿no? Que decía en la medida en que el arte es auténtico, entonces es siempre revolucionario. Y que, claro, ellos no abogan por un artista no político, pero tampoco hablan por un arte que necesariamente tenga que ser de mensaje o pedagógico, ¿no? Porque también hay veces que dentro de los ejercicios de poder aparece un arte didactista que pretende, digamos, dominar también e inventar unos mensajes forzosos dentro del arte, que también le generan una trampa, pues, ¿no? Que es una trampa de validación de un poder que tiene siempre que ser impugnado, porque siempre tiene que haber ese proceso de revolución dentro de la revolución. Y quería oír por ahí tus comentarios también. Además, un gusto oírte, con todo y las interrupciones. Humberto, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Chávez irrumpe con esa magia de su irreverencia, yo digo muy, muy caribeña, muy venezolana, pero también de mucha conciencia, ¿no?
porque hay que decirlo, Chávez tiene mucho sentido del sitio donde está parado en términos históricos y no pierde ocasión para cuestionar, para satirizar y yo digo, para burlarse de estos, del imperio inglés, ¿no? En este caso con la reina Chabela. Yo digo, de a vaina no se la lleva a bailar, porque si se descuidan, Chabela le mete mano y se la lleva y la baila, ¿no? A la vieja esa para que la ponga a gozar. Y no es una ignorancia de Chávez de ninguna manera, al contrario, Chávez sabe el golpe que está dando a la simbología de lo intocable, de lo que es un sacrilegio, ¿no? Besar a la reina Isabel. Sabe el golpe que le está pegando a esa investidura monárquica, rancia, decadente, putrefacta, que es saqueadora. Y yo diría que en buena medida están cobrándole a Venezuela ese beso, ese atrevimiento, esa irreverencia, esa rebeldía de Hugo Rafael Chávez Frías, ahora que tienen secuestrado el oro de Venezuela en Inglaterra. O sea, digo, a lo mejor es una cosa extrema, pero yo creo que de alguna manera se lo cobran a Venezuela con ese oro que tienen allá capturado en Inglaterra. No supieron la ruta por donde regresaban los patriotas que traían medallas de oro de allá de los Juegos Olímpicos, sino capaz que también se las quieren apropiar. Pero sí pienso yo que Chávez juega ese papel de demoledor. Entonces, Chávez juega esa carta y en cada oportunidad, eso es lo fascinante todavía, y como bien dice Humberto, no es que Chávez hablaba, Chávez sigue hablando permanentemente, nos sigue llamando, nos sigue dando elementos para la construcción de conciencia, pero también para la irreverencia y la rebeldía. Y entonces, a mí me encanta pensar a Chávez en los diferentes escenarios, siempre cuestionando, con su sola presencia ya cuestionaba, ya estaba rompiendo esas formas correctas de hacer política, de cómo debe comportarse, ¿no? Chávez que llega abrazando, llega cantando, haciendo poesía, hablándole a la gente, y no por nada los recibieron allá los negros en el Bronx, en Nueva York, o salió toda aquella gente, hijos del pueblo haitiano, de Petión, ¿no? Salen allá a recibir a Chávez y él se baja y va a correr con todo ese pueblo que se conoce y se reconoce en ese irreverente. ¿Cómo no se va a reconocer el pueblo haitiano en Hugo Rafael? Entonces, nos sigue dando grandes lecciones y grandes aportes, pero además nos sigue dando la tarea de ser profundamente irreverentes y rebeldes ante los códigos establecidos, ¿no? Y ahora cuando tú hablas de esto del arte, sí coincido contigo también, no es solo el arte, el arte era nuestra tarea, nuestro marco de referencia el día de hoy para movernos, pero la irreverencia de nuestros pueblos no tiene fronteras, y entonces, por ejemplo, aquí en México, el proceso de la colonización significó el que quisieran borrar no solo nuestros idiomas nacionales, sino también muchas de nuestras tradiciones. Por ejemplo, comer insectos aquí es una tradición todavía, según estudios entomológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, se comen 600 y tantos tipos distintos de insectos. Todavía es muy común y corriente comer insectos, chapulines que les dicen saltamontes en otros lados, algunos tipos de escarabajos, de mariposas, gusanos, etcétera, ¿no? De muy diversas maneras, y que fueron satanizados, estigmatizados en la época de la colonia, pero que el pueblo los guardó y los siguió consumiendo clandestinamente, como tiene que ser, hasta que pudiera haber otro momento para poderlo seguir consumiendo. Hoy se sabe, por ejemplo, que los insectos tienen mayor valor proteico que cualquier corte de carne, con la ventaja de que no tienen colesterol, y ayudan muchísimo a la producción de la hormona de la felicidad, ¿no? La dopamina, la serotonina. Entonces las irreverencias y las rebeldías de nuestros pueblos, sí, se expresan muchas veces a través del arte, de canciones,
de parodias, de teatrillos. Acá hay una cosa que se llama los parachicos, que es una danza en donde el pueblo se viste con máscaras de conquistadores, a los que el pueblo lo va jodiendo por otro lado, ¿no? Y les va achicando el espacio y los va cortando y les va picando las costillas, ¿no? Pero también a través de otras ritualidades reapropiadas, como decía yo, el caso de la colonia, en el primer intento fallido, por desgracia, de independencia, usan a la Virgen de Guadalupe, que por otro lado fue y es todavía un instrumento de dominación, de opresión de los poderosos hacia nuestro pueblo. Es decir, las irreverencias de nuestro pueblo creo que están en un abanico que no alcanzaríamos nosotros no sé, a dimensionar, a meter en algún esquema, y que trascienden también, por supuesto, al arte. Entonces, eso es cuestión de seguirles buscando, y yo sí creo que esa es una de las tareas que tenemos nosotros que hacer. ¿Cómo nos insurreccionamos a este sistema totalitario que en todas sus formas nos quiere dominar? Hoy en día, por ejemplo, estoy participando en la construcción de una casa que se llama Casa Tecmilco, una escuela integral de cuadros, que volvimos a la arquitectura ancestral y estamos construyendo con tierra, con adobe, con las técnicas de nuestros abuelos. Y entonces nos amotinamos a la arquitectura del concreto y el hierro. Y decimos, no, espérate un momento, ¿no? Ordene la peda, dijo el compadre, aquí vamos a construir con barro, vamos a construir con tierra y con las técnicas ancestrales. Es decir, tenemos que buscar todas las maneras posibles para amotinarnos en contra del modelo dominante, que es el modelo de... Hola, buenas tardes. Alfonso Naya, muchísimas gracias por esta ponencia y por esa disertación hoy en la tarde, ¿no? Voy a prender mi cámara para que me veas la cara. Sí, yo más que una pregunta, yo tengo unas reflexiones, ¿no? Porque, primero, bueno, la estética trasciende el arte, ¿no? Porque la estética está en todo, ¿no? Y la estética es una forma muy sutil de dominación, ¿no? Creo que es la forma ahorita, la mejor forma o la mejor herramienta que tiene el imperio para colonizarnos, ¿no? A través de toda la sensibilidad de todos los sentidos, ¿no? El olfato, el gusto, la vista, ¿no? Y se nos cuela en los detallitos. Por ejemplo, en estos días ponían en WhatsApp un niño como de 2, 3 años bailando un joropo recio, que es un baile tradicional nuestro, hermosísimo, pero con la franela de Mickey Mouse, ¿no? Entonces en esas cositas se nos va metiendo el diablo, ¿no? Entonces, también sucede con nuestras tradiciones, ¿no? En nuestras tradiciones, bueno, con los mitos, también está mucho la colonialidad, ¿no? Lo vemos siempre en muchos de nuestros mitos. El pueblo siempre representa el mal, ¿no? Mientras que el bien es representado por lo católico, lo blanco, ¿no? Entonces, ¿cómo esas formas de colonialidad van colonizando, valga la redundancia, nuestras subjetividades, ¿no? Lo digo porque en estos días, leyendo unas cosas de Enrique Dussel, él decía que en una de las formas que él llama la tercera constelación, que es la forma de la liberación, tiene que ver con la descolonizar nuestras subjetividades, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros desde todos los ámbitos, ¿no? No solamente desde el arte, sino de todo lo que significa la sensibilidad de esa nueva manera de mirarnos a través de los ojos del colonizador. Y además también, por otro lado, siempre la vocecita de Chávez, ¿no? Diciéndonos que la revolución es cultural o no es revolución, ¿no? Y muchas veces desde el poder pareciera que lo cultural fuera el arte nada más, ¿no? Entonces cada vez que el comandante hablaba de que había que hacer la revolución cultural, entonces me montaban una tarima y una música, y entonces ahí estábamos nosotros
descolonizándonos, ¿no? Más bien eso servía o ha servido para seguir con la penetración cultural, ¿no? Bueno, esas son unas reflexiones que yo hago desde aquí, desde Venezuela. ¿Cómo lo ves tú desde México, por ejemplo? ¿Cómo se haría para la liberación de esa subjetividad, para la construcción de una nueva subjetividad? Porque una de las cosas que dice incluso Enrique Dussel es que uno de los graves problemas que tuvo la Unión Soviética fue que no se hizo ese trabajo, ¿no? Ese trabajo que es el trabajo cultural, que es el trabajo de la subjetividad, y que a mí a veces me preocupa que no lo hagamos nosotros desde Venezuela. Bueno, mi pregunta es eso, ¿cómo lo ves tú y cómo lo ves desde México? Gracias. Arián, muchas gracias. Bueno, coincido contigo, si nos quedáramos, y ese sí sería un grave error, solo desde la perspectiva muy limitada de las artes, ahí nos jodimos, nos pusimos la soga al cuello porque no alcanzan las artes a expresar esa gran multiculturalidad que somos, y en ella todas esas diversas maneras de ser de nuestros pueblos. Aquí en México tenemos más o menos ese problema, que el poder, los dueños del poder y del dinero han sido muy astutos, han tenido mucho sentido de construcción desde nuestras identidades, para afincarse, para afianzarse, para enraizarse como poderosos. Y entonces, eso que tú decías de este pequeño bailando joropo, nos lo presentan de muy diferentes maneras en los espectáculos de las grandes televisoras, que son los monstruos de la dominación, de la enajenación y del embrutecimiento. Y son verdaderas aplanadoras, ¿no? Que el trabajo que nosotros podamos hacer modestamente desde nuestras fuerzas como movimientos sociales, pues no tiene nada que ver, no hay punto de comparación. Realmente es una pelea descomunal, con descomunales diferencias. Sin embargo, se van desgastando también sus símbolos de dominación, y no gratis, sino porque sus mismos hierros y sus mismas contradicciones, si nosotros las sabemos explotar, y eso hemos hecho en algunos casos, por ejemplo, en el caso muy específico de los cantores de música ranchera, hay un movimiento feminista que permanentemente va haciendo la crítica, la reflexión, y ha ido calando hondo. Y hoy en día la lucha feminista, me imagino que se habrán escuchado por allá los ecos de estos movimientos, van demoliendo toda esa estructura en una lucha sumamente desigual y compleja, porque ellos tienen efectivamente el poder de las grandes televisoras, no con uno, sino con un montón de canales que son lo que la gente está viendo hoy en día, ¿no? Nosotros podemos pasar 1, 3, 5 horas haciendo estas reflexiones de análisis, con los mejores argumentos, etcétera, y mientras tanto hay millones de personas amarradas, atadas, encadenadas a las cadenas del embrutecimiento. Pero bueno, ahí estamos aún en esa claridad de que teniendo menores recursos, es la batalla que nosotros tenemos que librar para lograr construir la correlación de fuerzas en el terreno de las ideas y luego en el terreno de la acción política que nos permita golpear al enemigo. Y esa es un poco la apuesta desde los diferentes ámbitos de las luchas sociales que se están haciendo acá. Uno que puedo destacar y que creo que está dando resultados importantes es en el terreno de la medicina ancestral y alternativa. Las comunidades eclesiales de base, que es un movimiento de gente religiosa, pero desde la teología de la liberación, desde lo que se conoce como la opción preferencial por los pobres, han vuelto a posicionar el tema de la medicina alternativa y el conocimiento de los pueblos de México y de Mesoamérica como un conocimiento que tiene que ser recuperado por el pueblo. Y ante esta pandemia han surgido un montón de iniciativas populares que se han reposicionado en términos de reconocimiento, de conocimiento por un lado primero, y luego de reconocimiento de lo que somos como pueblos. Es decir, hay otros ámbitos, otro que yo mencionaba de la gastronomía, es un terreno que se ha ido ganando poco a poco y que se ha ido recuperando, nunca se perdió. La UNAM ha hecho estudios y decía yo, hay más de 600 diferentes tipos de insectos que se consumen en el país, pero que cada vez se hace más extendido. Los idiomas también.
los 68 idiomas que todavía diferentes al español se hablan aquí en el país, y algunos ya hay clases en algunos espacios universitarios a donde se está haciendo, se están impartiendo esos idiomas. Es decir, vamos dando la pelea poco a poco, todavía con muchísimas dificultades, pero entendemos que ni modo, es la lucha que nos toca dar en el día a día. Daniel Belisario dice, una pregunta, aunque más que una pregunta, es una duda. Cuando el arte se ve influenciado por la irreverencia, ¿qué tipos de mensajes suele transmitir? ¿Influye mucho según la ideología del irreverente o el arte irreverente suele ser igual? Bueno, yo hablaría del arte irreverente desde la perspectiva del pueblo oprimido, del pueblo excluido, explotado, en donde ese arte irreverente justamente busca resquebrajar, demoler los símbolos del poder que lo tienen encadenado. Y entonces, por supuesto, lleva una perspectiva ideológico-política revolucionaria, lleva en sí el germen de la perspectiva de lo que debiera ser, del sueño que llevamos dentro como pueblos. Eso ya habrá que dimensionarlo. Normalmente el irreverente, digo yo, es una persona, no, generalmente tiene que ver con colectivos de personas que abrevamos del conocimiento, de la reflexión, del análisis de nuestra realidad, y luego desde ahí nos proponemos hacer actos de irreverencia para cuestionar a eso que nos domina, a eso que nos encarcela, que nos aprisiona, que nos explota. Y sí, ahí ya lleva una perspectiva ideológico-política de liberación, de sueño de justicia, de sueño de transformación de una realidad dada. Es lo que yo podría aportar desde lo que me ha tocado vivir de la irreverencia popular, de lo que he estudiado y reflexionado desde las irreverencias del pueblo. Cuando es la revolución quien está en el poder, el arte del colonizador es irreverente. Yo diría que es retrógrado. A mí me parece que el arte sobre todo porque el arte del colonizador, del dominador, del explotador, es un arte que invita a la sujeción, a la sumisión, a la subordinación. El arte del colonizador nunca va a ser un llamado a la construcción de conciencia, a la construcción de alas para la libertad. Va a ser un arte del conformismo, a donde nos plantean los estereotipos del éxito, del triunfo, de la estrella alejada de la gente. No me podría imaginar que el explotador, el colonizador, nos pusieran un artista, una Lee Primera, ¿no? A cantarnos qué cosa para convocarnos a la libertad. Entonces, me parece que es un arte del conservadurismo, un arte de la reacción, en todo caso. Y habría que ver si es arte, porque luego ellos convierten en arte unas plastas, lo voy a decir con toda la claridad, unas plastas de mierda que no tiene nada que ver con la construcción de lo humano. Porque el arte, para mí, una tarea fundamental que tiene es la construcción de la dignidad humana. Y el arte de lo burgués, el arte de lo dominante, el arte de lo colonizador, tiene que ver con esa construcción de oprimirnos, de seguirnos sacando el jugo, de seguirnos llamando a la sumisión, ¿no? Que luego ellos, sí, y ahí sí tienen unas grandes producciones, y eso, como dice Cantinflas, no me voy a desnegar, tienen una gran capacidad productora, pero nunca para llamar a construir alas de libertad. Estoy seguro, eso lo hemos hablado mucho en lo que tiene que ver también en el plano de la historiografía. Claro que nos dicen a nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos el postulado político historiográfico de la historia insurgente, que es una historia para develar los mecanismos que han existido históricamente para la opresión y también para mostrar las formas que ha tenido el pueblo de organizarse e insurgir en contra de esa dominación. Entonces,
cuando nos dicen que la oposición venezolana, sea cual sea de esas oposiciones, desde la más light hasta las que realmente son golpistas, intervencionistas y que han pedido incluso la invasión de Venezuela, son insurgentes, eso no es insurgencia. La insurgencia siempre es contra el poder establecido y contra los dominadores, igual que lo que tú nos has hablado hoy de la rebeldía, ¿verdad? Y de la insumisión en general. La insumisión siempre es contra el poder de la dominación, no contra o no a favor de la liberación de los pueblos. No podemos decir que hay un arte apolítico, no podemos hablar de un arte irreverente, como nos dice Alfonso, pero no un arte apolítico, porque si yo estoy a favor o en contra de la dominación, igualmente es una postura política. Entonces no podríamos estar hablando de un arte apolítico, porque siempre está una postura ante el mundo, ¿no? Perfecto. Eso es correcto. ¿Cómo no? Porque hasta al comer hacemos política. Aquí decimos, si tú comes la comida tradicional mexicana o comes en el McDonald's, estás haciendo política claramente. O sea, estás claramente comiendo tortilla, frijoles, nopales, chapulines, estás haciendo política del rescate de nuestra identidad cultural, de nuestra soberanía alimentaria, ojalá un día, ¿no? Pero si estás consumiendo lo de las comidas rápidas del imperio, de las cadenas del imperio, estás haciendo política a favor de la sumisión, de la subordinación, del esclavismo del que eres víctima, ¿no? Es decir, no hay un acto, y en eso yo creo que tenemos claridad, que bueno, de que cada acto humano tiene un contenido político. El beso, el abrazo de Chávez tiene un contenido político de irreverencia y se recargó en la madre, la reina Isabel de la Inglaterra monárquica y colonizadora, ¿no? Chávez no que la besó, ¿no? Fue y se la raspó como tiene que ser, carajo. Mira, Chávez tenía cosas tan lindamente descolonizadoras, sin mucho... Bueno, Chávez era capaz de explicar la teoría de la ideología de Gramsci a 3 millones de personas, más a las 5 millones de personas que lo estaban viendo por televisión, y explicaba perfectamente bien la teoría de la ideología en Gramsci, sin ningún peo. Lo pueden buscar por internet, para que ustedes vean cómo se explica la teoría de la ideología en Gramsci, como debe ser a grandes masas, y el pueblo siempre es un pueblo inteligente y no bruto, como ha querido decir las oligarquías históricas en nuestros países. Pero además hacía cosas tan irreverentes y descolonizadoras, como por ejemplo que venían los príncipes árabes a una reunión de la OPEP y los fotógrafos le decían: una palomita, Chávez, es decir, haz una vaina que coño, que tomemos una foto chévere aquí. Y el carajo agarraba y abrazaba al príncipe y lo abrazaba. Y no, se supone que tú no puedes abrazar a ese príncipe árabe, y Chávez no le paraba bola y lo abrazaba y tal. Claro. Y entonces, uno acostumbrado a ver estos presidentes así estilo Duque, o incluso con todo y que queremos mucho a AMLO, ¿verdad? Incluso a AMLO lo vemos un poco acartonados allí, haciendo un discurso muy tal, y Chávez era el único por ejemplo, que hablaba de los grillos y la vaina, pero aquí él hablaba, yo cuando comía topocho, y, sí. y vendía arañas y vaina, eso era imposible en un presidente, por más pobre que haya sido en su infancia. Esto aquí no pasaba nunca. Yo dije, Dios mío, acabó simbólicamente con todas las vainas del poder en este país, menos mal. Y ahí esa valía, porque justamente en esa irreverencia se reconocieron y nos reconocemos los millones de patirrajados de los patas en la tierra, en esa irreverencia que hablamos de los grillos, de las tortillas, del agua del río, de las nubes. Ahí es a donde nos reconocemos, y por eso Chávez somos millones. No es una huevonada decir que Chávez somos millones. Cuando escuchamos hablar a Chávez de esa manera, allí nos reconocimos en esa irreverencia, y por eso es que esa irreverencia le da y le seguirá dando tantos problemas a las oligarquías y al imperio, porque todos los días Chávez seguimos hablando.
Eso es una verdad, como decía el mismo Chávez, la verdad en sí misma es revolucionaria. Eso lo decía Chávez. Pero además Chávez enseñaba a su pueblo de una manera magnífica, porque lo primero que era Chávez, además de un gran comunicador, era un gran pedagogo. Y entonces le preguntaba en pleno, pues, ¿cómo se llama? Concentración de millones de personas, le preguntaba a la gente, ¿ustedes saben cómo se llaman las naves de Colón? Sí, la Pinta, la Niña, la Santa María, ajá. ¿Y saben cómo se llaman las naves libertadoras que trajo Miranda para liberar en 1806 a Venezuela? Y por supuesto nadie sabía un carajo. El Leander, el Bux y el Bagus. Y entonces se los enseñaba. Y eso es descolonizar un pueblo, no joda. No, tremendo golpe. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo los saludo aquí desde Perejonalde, Caracas. Bueno, saludo al profesor Alfonso. Interesante ese discurso, un discurso increíble, que deberían de oírlo todos los educadores de este país, que todavía estamos colonizando a nuestros alumnos. A mí me preocupó bastante y me parece que la idea sería difundir ese discurso de una manera para buscar una transformación de nuevos paradigmas, sobre todo en el currículum escolar de los niños en las escuelas básicas, en preescolar. Me gustaría muchísimo, porque yo, que estuve parte de mi vida en escuela, yo fui hasta directora de escuela, de básica y de media, y bueno, veía cómo la preocupación era cómo los estereotipos se van multiplicando, no hay cambios de paradigma, todo es en función de un capitalismo, de un neoliberalismo. Entonces yo pienso que ese discurso tan apremiante, porque para nosotros los latinos es apremiante cambiar y transformar las sociedades, debe divulgarse, difundirse. Yo lo felicito, profesor. A usted y al doctor Luis Felipe lo felicito por estar tratando de cambiar las mentalidades y las ideas revolucionarias, pero debemos de difundirlo con mayor promoción para que en realidad cale en nuestra sociedad, en los consejos comunales, en lo que es la comuna. Eso es interesante porque allí hace falta ese sentir, ese organizar, ese dirigir, ayudar a todos a crear un mundo mejor, a querer nuestra diversidad autóctona, nuestro pensamiento. Toda esa parte puede contribuir a que el sistema se vaya mejorando cada tiempo más. Y no importa que el bloqueo esté, el venezolano tiene resiliencia y aquí estamos para seguir adelante. Bueno, felicitaciones y encantada de haberlo conocido y haberlo oído su discurso. Me parece que es apremiante, sobre todo en la parte artística, pero yo pienso que la formación de los niños, de los adolescentes, es interesante también. Bueno. Gracias, Marita. ¿Cómo no? Oye, de verdad, muchas gracias, que coincido contigo. Es verdad que tenemos que trabajar desde los más pequeñitos, desde allá tenemos que ir sembrando esos elementos que ellos los captan muy bien. Luego a veces todavía, y justamente creo yo por ese pensamiento colonizado, todavía algunas personas, es que son muy niños y no entienden. No, un carajo, los niños entienden más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Debemos propiciarles elementos, debemos construir juegos que hay que jugar, y desde ese juego construir el conocimiento que a ellos les permita ser seres de libertad, seres que tengan alas para cuestionar, para reflexionar, para criticar lo que se les está diciendo permanentemente. Y qué mejor que en revolución, porque en revolución se tienen las condiciones para ir haciendo esa siembra en esos pequeños seres libertarios, en esos Simón Bolívar, en esos Miranda, en esos Chávez, para los días que vienen, porque la batalla es dura, y ahí está
la principal batalla es allá en las conciencias de todos los latinoamericanos. Y sí, como no, en los pequeños tenemos que ir sembrando todo ese juego. ¿Sabes que retomo otra vez el caso que yo decía hace un rato de la escuela Casa Tecmilco? Una de nuestras tareas va a ser esa, propiciar espacios de juego para pequeños y que desde los juegos vayamos animando a esa liberación, a donde no se sientan que porque son pequeños no pueden decir su palabra, no pueden ellos expresar lo que no les gusta y lo que les gusta, ¿no? ¿Cómo hacemos para quitar ese yugo que es gravísimo? Porque nos siguen considerando, inclusive a algunos de nuestros compañeros dirigentes luego consideran al pueblo como menor de edad, es decir, como infante, y ese es un error grave. No somos menores de edad, no somos pequeños que no entendemos, al contrario. Desde muy pequeños los seres humanos somos capaces de racionalizar y de analizar nuestras realidades, pero además de sobreponernos a esas realidades. Muchas gracias, Maritza. Oye, me alegro que te haya interesado y te haya gustado esta plática que hemos tenido acá. De verdad me contenta mucho eso que tú me regalas esas palabras. Oye. Ustedes cuando han visto, cuando yo traigo esta cámara, ahí, ese que está ahí se llama Quetzalcóatl. Es pintado por un pintor venezolano que se llama Centeno Vallenilla. Que es la serpiente emplumada y que, por cierto, bueno, miren yo sí trabajo para el proyecto en el que estoy trabajando. El lugar a donde estamos haciendo la Casa de la Cultura, la Escuela de Formación Integral de Cuadros, Casa Tecmilco, la estamos construyendo en Amatlán de Quetzalcóatl, que según la mitología mexica, ahí fue el lugar a donde nació Quetzalcóatl. Mira tú qué cosa más bella, que tú tienes ese símbolo ahí. Oye, no hay coincidencias, hay diosidencias. Los astros se están alineando a favor de la construcción del sueño de Bolívar, que es esa patria grande, humanidad. Bueno, decía Marixa también, Alfonso, que sí, lógicamente, nos falta mucho por hacer, pero esto no es una pelea, no es una carrera de 20 metros, no es una carrera de velocidad, esto es un maratón. Nosotros estamos metidos en un maratón. A lo mejor nosotros no lo vamos a ver, pero la mentalidad, porque la mentalidad son de esas estructuras que cambian en la muy larga duración. Pero nosotros estamos haciendo todo lo posible para que eso cambie. Cuando tuvimos que revisar nosotros se hizo aquí en la Revolución Bolivariana, se hicieron los libros para que los niños estudiaran y se publicaron millones de libros que se distribuyen además gratuitamente con un mural bellísimo que se lleva, que es casi un símbolo ahora aquí en la sociedad venezolana, que es un morralito con el tricolor venezolano, pero donde van los libros, ¿verdad? Y se les regala también una tablet, una canaimita. En la revisión que hicimos de esos libros, algunas cosas pudimos introducir, Marixa. Entre otras, por ejemplo, se hablaba allí en esos libros de que la encomienda era una institución mediante la cual el señor encomendero se encargaba de civilizar, darle el idioma y la religión a los indígenas, y en contraprestación los indígenas le daban trabajo o algún tributo. Y yo dije, cámbiame esa vaina inmediatamente, porque es una forma de explotación de nuestros pueblos indígenas y así tiene que salir allí. Es una forma de explotación. Es como tú digas que la esclavitud es una institución. ¿Qué institución? Un coño. Es una forma de explotación. Pero no, pues el saludo pues siempre es en cuanto al trabajo, en cuanto a la lucha, en cuanto al poder seguir caminando estos pasos que en algún momento nos van a ir juntando a todos, ¿no? En la misma trinchera, ¿no? Y pues espero ver el video y muchas gracias por la oportunidad de convivir con ustedes. Ya será en la próxima ocasión. Bueno, queridas hermanas, queridos hermanos, realmente para mí ha sido un gusto enorme, es un gusto enorme el estar conversando de los sueños que nos enseñaron a soñar nuestras hermanas, nuestros hermanos que cayeron antes, pero que siguen viviendo en nuestra vida cotidiana.
Y es cierto lo que tú dices, Luis Felipe. Nosotros seguramente no vamos a ver la alborada de esa patria socialista de toda la Latinoamérica, pero lo que sí vamos a hacer en el camino de esa construcción es que la vamos a gozar, carajo. Así vamos a gozar en esa construcción, la vamos a poetizar, la vamos a cantar, la vamos a rumbear, vamos a joder a esas lacras de las oligarquías y del imperio yanqui de mierda, como dijo Chávez, váyanse largo para la mierda, ¿no? Todos los días, como bien dice Simón Bolívar, porque esos que dicen palabras como estas, no es que las dijeron, las siguen diciendo. Mientras haya tiranos, tenemos derecho, y yo digo el deber, de conspirar diaria y cotidianamente en la felicidad y en la alegría de sabernos hermanados en esa hermosa construcción de la liberación de nuestros pueblos para un día parir la patria grande.